Me gustaría empezar esta charla dando la bienvenida a toda esa tribu nueva que se ha unido a raíz de nuestra invitada de hoy. Tu tribu, para la gente que nos ha preguntado, es una plataforma virtual donde mi compañera Daniela Castro, que está justo ahí con ustedes, Dani, besos enormes, compartimos herramientas de vida que previamente nos han funcionado a nosotros y lo único que queremos hacer es inspirar a la gente que nos escucha para llevar esa vida consciente y sobre todo feliz con todas sus consecuencias, como dice nuestra invitada de hoy. Queremos que si resuenas con cualquiera de nuestros videos en vivo, con cualquiera de nuestros posts, con cualquiera de nuestra información que encuentres aquí, que hagas tuya esa información y que crees tu propia experiencia. Y si por cualquier cosa no resuenas con nada, deséchalo. Deséchalo, que nosotros aquí en tu tribu hacemos el trabajo de no tomarnos nada personal. Así que bueno, bienvenidos. De esto prácticamente se trata tu tribu. Y todo esto es con el fin de inspirar, de impulsar y acompañar a toda la gente que elija estar en esta vida conscientemente. Como dato curioso, para la gente que se está uniendo, tanto Daniela Castro, mi compañera, y yo no nos conocemos en persona y llevamos trabajando en esta tribu 1 año y poquito. Bueno, casi 2 años. Así que hasta el día de hoy, todo lo que ven en esta tribu es totalmente online. Daniela vive en Florida y es venezolana y yo soy mexicana y vivo aquí en Madrid. Así que bueno, prácticamente esa sería la introducción de lo que es tu tribu. Me gustaría dar también la bienvenida a la gente que no nos puede ver en vivo y que nos va a regalar su tiempo para venir a vernos en diferido o en repetición. Bienvenidas a toda la gente que está llegando. Gracias por venir. Cualquier pregunta que tengan y si quieren compartirnos desde dónde nos están viendo, vamos a hacer todo lo posible por cachar algunas preguntas cuando se pueda, cuando tengamos ese momento, y nos gustaría saber de dónde nos están viendo. Si quieren ir compartiendo este video para que cuando arranque nuestra invitada de hoy lo vea y se haga llegar este video a mucha más gente, pues bienvenidos también. Vamos a empezar por dar la bienvenida a nuestra invitada y como introducción me voy a poner mis lentes para leer todo completo. Aquí les va lo que mi compañera Daniela y yo redactamos. Susan Powell, mujer inspiración que viaja por todo el mundo con su curso Zen, del cual tanto Daniela como yo somos fervientes alumnas seguidoras. Con sus charlas solidarias, ahí va viajando en donde se lo propongan y donde la inviten, porque hemos visto a través de su extenso canal de YouTube que empezó con pequeños ¿cómo se puede decir? Comunidad, y ahora está hasta en estadios completos. Su principal enfoque desde nuestra perspectiva es hacernos recordar lo maravilloso que es vivir una vida consciente basada únicamente en el amor incondicional. Entre otros mensajes muy poderosos, como la importancia de la alimentación consciente y la conexión entre todos. Todos somos uno. Escucharla es un placer y un continuo caer de veintes, como decimos en México o como se dice en Estados Unidos, un aha moment. Es autora de 8 libros. El 8º está a punto de ser presentado, que se llama Cambia Ya, que estará pronto a la venta. Y hoy te invitamos a ti a que la escuches con el corazón y la mente abierta. Y es ferviente, pero muy ferviente defensora del just do it. Solo hazlo. Que si no fuera por esa teoría o por ese impulso que ella nos ofrece dentro de nuestros cursos, créanme, tribu, que yo no estaría haciendo esta entrevista porque no me hubiera atrevido a invitarla. Susan Powell, Hola, bienvenida.
Me encanta escucharte, Ana Cristina. Eres la bomba, de verdad. Bienvenidísima a tu tribu. Siente por favor ese abrazote que independientemente que yo te lo dé próximamente, siéntelo de parte de mi compañera y de toda la gente que se está acercando a verte, por favor. Sí, sí. Pues lo siento en el alma. Yo todavía creo en la magia, todavía creo en la magia de la vida. Y yo recuerdo todavía esa vez que topé con tu tribu en Facebook. Y digo, ¿y estas muchachas qué están haciendo? ¿No? Lo había visto en Instagram, ¿no? Que erais fans de Susan Powell. Y digo, a ver, ¿de qué va esto? Y me colé, ¿te acuerdas? Que me colé ahí en esa charla que estabais teniendo con un personaje y digo, venga, voy a decir hola y casi te dio un infarto. Digo, no Bueno, me lo puedo creer. fue increíble, fue una magia totalmente. Sí, pues yo digo, pues mira, pues venga, vamos a tomarnos un té y ese té se convirtió en amistad, ¿verdad? Que En todavía, palabras. bueno, el té, hemos comido juntas, hemos dado un curso Sí. Zen juntas, hemos hablado, hemos compartido muchas cosas y la verdad que estamos muy, muy alineadas con la filosofía, tanto del curso Zen como tu tribu, como las ganas de compartir nuestra pasión por la vida, ¿verdad? Totalmente. Si escuchaste cómo te presentamos, Susan, Sí. es desde nuestra perspectiva, así es como Dani y yo te vemos. Pero si tú tuvieras la oportunidad de entrevistar a Susan Powell, ¿cómo la presentarías ante la gente que te va a escuchar? Oh, yo siempre digo que yo soy una pueblerina irlandesa, que yo no soy nadie. Simplemente que me gusta vivir la vida, me gusta compartir mis experiencias, me gusta pues que alguien sienta algo a raíz de lo compartido y si le puede inspirar a ser una versión mejorada de quién es realmente gracias a ese mensaje, pues yo soy feliz. Pero yo siempre digo, cuando yo estoy trabajando, estoy haciendo mi servicio con amor, que es lo que siento, lo que vivo, lo que vibro en ese momento. Y cuando no estoy trabajando, estoy siendo mujer, mamá, amiga, una ciudadana, una viajera y Una estoy siendo, ciudadana de a pie, como decimos. sí, estoy haciendo mi vida lo mejor que sea aquí en este planeta entre medio de 7.000 millones y medio de seres humanos, ¿no? Nada más. Son ganas de vivir y disfrutar al máximo. Todo lo que se puede. Hay que vivir todas las emociones y vivir las pruebas y los desafíos que te pone la vida delante, porque al fin y al cabo, como vosotras bien sabéis, ¿no? Que cuando salimos de la zona de confort es cuando crecemos. Ni lo que cuesta. Ya, oye, lo que cuesta. Hay una historia, hay una historia para esperar también a que la gente llegue, porque va a venir mucha más gente de la que estoy viendo ahora, que me gustaría que fuera el inicio. A ver qué te parece, Susan. Y es una historia que en vivo nunca te la he escuchado. Te la he escuchado en 2 o 3 videos de todos los que tienes en YouTube y me ha encantado esa historia. De hecho, se me sale la lagrimilla cuando te la escucho. Y podría ser el inicio. ¿Quién es esa persona de la frutería cuando llegaste a Barcelona? Esa historia me encanta, Susan. Compártenoslas para empezar. Pues esa mujer divina, preciosa, se llama Carmina, tiene ahora 77 años y te puedes creer que vengo ahora de dar un curso en Alicante y ella ha venido con su hija desde Motril para acompañarme durante 7 días o 8 días de esa estancia. Y ha Qué compartido el magia. hotel en la misma planta del hotel con nosotros, Hotel Polamar, que también es de un alumno Zen. Y tuve el enorme placer de tener ahí a mi padre, mi madre, mi hermana y una sobrina que se llama Suzanne. Y mis padres ya conocieron también en su día a Carmina y a su marido Miguel y Sara. Y fue de lo más mágico porque yo conocí a Carmina, estamos hablando de hace más de 20 años,
recién llegada a ese barrio de Barcelona y fue increíble porque yo tenía la casa hasta arriba, acababa de hacer una mudanza, tenía cajas hasta arriba en el salón sin abrir y yo solo sabía que al día siguiente yo tenía que ir a Bilbao para dar conferencias de nutrición cuando trabajaba como conferencista en ese campo. Entonces, recién llegado tenía el frigorífico vacío, digo, voy a buscar por ese barrio a ver si encuentro una frutería. Y entro en la frutería, no había nadie más que esa señora que estaba doblada de dolor, agarrándose, y yo digo, oh, ¿qué te pasa? Y dice, es que tengo un herpes zóster, que la culebrina es muy, muy doloroso. Y yo pues llevaba ya un tiempo con mis cursos de hechos, pero he de confesar que era vaga. No estaba haciendo nada, quizás no era mi momento o alguna cosa a mí misma, pero no estaba practicando. Y le miro a ella, se me desgarra el alma, le veo con una cara tan bonita, tan buena señora, que yo, muy atrevida, le dije, a lo mejor yo te puedo hacer algo. Se le iluminó la cara, me mira y dice, de acuerdo, pues en un ratito termino, ¿a dónde voy? En ese momento pensé, ay, ¿dónde me he metido? ¿Qué he dicho? ¡Qué horror! ¿Y si no funciona? Voy a quedar fatal en el barrio. Voy a hacer el ridículo. Entonces, mi mente estúpida se metió ahí en medio, pero digo, pues ya está, ya lo he dicho, just do it, just do it, just do it. Me retumbaba en la cabeza. Entonces, bueno, le di mi dirección y efectivamente fue fiel a su palabra y ahí se presentó. Su marido esperaba abajo en el coche y ella subió. Digo, es que lo siento, es que no tengo muebles, solo tengo cajas. No pasa nada. Se sentó ahí, le puse las manos, lo que mejor supe, y luego dice, no puedo demorarme porque mi marido está abajo y nos tenemos que ir. Digo, vale, pues ya está. Y se fue tarareando. Y digo, bueno, al menos no se fue llorando, que es como le encontré. Entonces me fui una semana fuera a Bilbao y a la vuelta digo, bueno, pues mira, voy a comprar algo fresco, verduritas, ensaladas, ya tenía fruta y cuando paso por la puerta de Carmina, mira, se me lanzó al cuello, empezó a darme besos y ella da besos chupones, como las abuelas, ¿no? Succiona toda tu cara. No me soltaba, me besaba, gracias, 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 gracias. Estoy feliz, mira, se me ha ido el dolor, se me ha ido la molestia y es que me has curado. Y yo, ¿segura? Es que yo no he hecho nada, en serio. No ha funcionado. Mira, a partir de ese momento, cada vez que pasaba yo por su tienda, llamaba. Solo veía que agarraba el teléfono y decía, paga, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. Entonces, yo ya temía ir a su tienda porque sabía lo que me iba a tocar. Y mi primer consultorio, que duró 5 años, fue la trastienda de su tienda de frutas, que era el váter, ¿no? Se dice en México también el váter. El baño. El baño, para sentarse encima, sí, el baño. Y en Venezuela la poseta, pues que ya también. Pues donde la gente se tenía que sentar y un gran cubo enorme de basura de fruta fermentada. Entonces, imagínate, pleno verano, el calor que hacía, la gente no le importaba pasar ahí dentro y bueno, recibir sus 5 minutos de reset, de toque zen, de locales, de lo que fuera. Y ese fue el primer consultorio, es que fue maravilloso, porque más humilde no pudo ser, ¿no? Pero luego ya, como la gente se fue animando cada vez más, pues ¿qué tocó? Pues Carmina me organizaba los cursos. Y los cursos se daban en los salones de casas particulares en la zona. Y en esas casas particulares, pues bueno, que había pues 5, 6, 10 personas y cada vez más y cada vez más. Y ella fue la persona que me dio esa colleja, como diciendo, just do it, trabaja, actúa, mucha gente necesita eso. Y estuve ahí 5 o 6 años con ella, luego se jubiló
me tocó un cambio de piso, de apartamento, y me pasé a otro barrio y ella se fue al sur a vivir. Así que hizo de hada madrina, de madre, te puedes creer, me quería tanto. Cuando pasaba 2 o 3 días sin pasar por la tienda, me conocía tanto, por eso la llamo mi segunda mamá, ¿no? Que ella se presentaba en la puerta de mi casa con bolsas. Estás muy delgada, siempre lo decía, estás muy delgada. Tienes que comer más. Toma melón, toma sandía, toma fruta, toma verdura. No, Carmina, es que no me da tiempo gastar todo lo que me traes. Da igual, yo te amo como si fueses mi hija. No lo puedo evitar. Y nunca, nunca me quería cobrar por todo lo que yo me llevaba. Por eso me daba apuro volver a la tienda porque sabía que me lo iba a regalar. Pero bueno, mira, todo lo que das luego te viene de vuelta de alguna manera y yo le adoro. Le volví a encontrar, bueno, le volví a pescar, a buscar hace unos años, porque, ¿sabes? En aquellos tiempos no existían los móviles, tenías el teléfono fijo, no había internet. Y yo me cambié de apartamento, ella se cambió de casa 2 veces, fue de Asturias a Motril y perdimos el contacto. Entonces un día se me ocurrió y busqué a su hija por Facebook y le dimos una gran sorpresa porque vino al curso que dimos en Granada y era en una plaza de toros y Sara, su hija, trajo a Carmina engañada. Y cuando entró en la Plaza de Toros y Carmina me ve en el centro de la Plaza de Toros con 2.500 personas, me miraba y decía, yo le conozco, es Susana. Y se sentaba en las gradas, no podía acercarse porque había empezado la clase y durante las 2 horas se sentaba ahí haciéndome, hola, hola. ¡Qué linda! Divina, divina. Esa foto que tengo en Facebook, en la página de fans de Facebook, es de Carmina. Fue nuestro reencuentro después La de que tienes casi en la 20 años. portada. Sí, Ok. sí, sí. Es el encuentro de ese momento después de 16 años, cuando nos reencontramos y tuvo que subir a las gradas para activar la cadena de chakras, ¿no? La cadena Sí. a toda la gente. Y tuve que pasar por delante de ella y en ese momento nuestro reencuentro físico y la gente, alguien se giró y sacó esa foto. Ese reencuentro fue, wow, increíble. Yo me imagino que ha de haber sido un reencuentro súper poderoso Wow. y cuando lo cuentas y dices, estaba Carmina sentada, yo en el centro, yo siento esa energía donde yo la conozco, yo fui, o sea, yo estuve con ella. Me encanta esa historia, se podría decir, de tu inicio, como empezar a dar estos toques zen ya sin ser vaga, como tú lo has dicho. Sí. No, Me tengo encanta. tanto Y que... Carmina, un beso desde aquí. A ver si su hija nos está viendo y si no, ya lo verá Carmina de nuevo cuando lo vea en Facebook, ¿ok? Ya le avisaré de todas formas. Pero igual si nos está mirando, ¡te beso. quiero! ¡Te amo! Sí, gracias, porque de verdad así sirvió el empujón. En México decimos la patadita de inicio. Eso, la patadita de inicio. La colleja en España. Eso es, la colleja sería. Vamos a entrar de lleno, Susan, con aquello que nos encanta escucharte y que a mí en lo personal junto con Dani, es decir, oye, ¿qué hacemos? No, pues yo ya acabé mi libro, ya hice esto, yo me voy a poner a Susan, que me acompaña a doblar la ropa. La sensación esta de paz, porque créeme que tus videos no lo hemos escuchado una vez. Cada uno van de 2 o 3 veces. Entonces, la magia que tienen estos videos es que cuando tú escuchas una parte que necesitas en ese momento. Pero lo vuelves a escuchar y dices, ostras, pues ¿qué video es? Si yo lo había visto y no había escuchado esta parte, esa es una magia que agradecemos, Dani y yo, y la gente me imagino que te puede ver. Vamos a entrar de lleno con una pregunta que tenemos en tu tribu. Despertar, Susan, es recordar, y dime si es de esto de lo que se trata la vida. Despertar, sí. El
el salir de la ignorancia, el darse cuenta de lo que es estar viviendo de forma despierta como los niños, ser plenamente consciente de qué se trata todo eso, ¿no? Pero sobre todo es salir de la ignorancia. Hola Maricel. Estamos en la vida misma. Estamos en la vida misma. ¿No se Así ha es dado la vida. cuenta? Qué fan. Te vas a hacer famosa ya. Claro. Mira, escribí un libro hace un par de años, ya año y medio, que se llama Despertad Humanos, Despertad, ¿no? Es esa patadita de urgencia, porque ya toca. Estamos viendo cómo se está colapsando todo a nuestro alrededor, de todo lo que no está funcionando, se derrumba. La educación se tiene que cambiar, eso ya lo sabemos, vamos, que está más caduco, más anticuado ya, todo se tiene que mover, se tiene que reconfigurar, se tiene que resetear, ¿no? Todo el sistema monetario, el sistema político, la sociedad, la gente ya no está en modo zombie como hemos estado muchos años, ¿no? Porque la palabra despertar resuena ya en las almas de todo el mundo. Antes decíamos, ¿y el despertar qué es? ¿No? Que la gente ya necesita un cambio, la gente pide el cambio y la gente co-crea ese cambio. Por eso es tan necesario escucharnos, compartir, para inspirarnos, para darnos cuenta, porque cuando vemos que ahora como la juventud está desmontando la estructura desde su manera, desde su plataforma, con otro enfoque, con otra visión y perspectiva de la vida, por eso existen ahora los millennials, ¿no? Esos adolescentes y no tan adolescentes que rompen esquemas, aunque a veces nos cuesta entenderles. Yo tengo uno en casa, Tú también, sí. Uf, mucha respiración con conciencia, mucha paciencia, pero por otro lado les entiendo y también es necesario, pero alguien tiene que dar el paso. Yo desde mi propia perspectiva veía cómo este cambio iba siendo cada vez más necesario, pero si me hubiese quedado en mi cocoon, en la zona de confort, nunca me habría atrevido a decir cosas que he ido diciendo. Y en el libro Despertad Humanos me he mojado hasta aquí. O sea que me he atrevido a decir cosas muy fuertes, muy reveladoras, muy impactantes, pero que también son muy necesarias. E incluso te confieso, cuando yo escribí ese libro, cuando ya lo terminé pensé, anda ya, Susan, ¿cómo vas a sacar ese libro? Que te van a llamar torrota, te van a llamar loca, te van a decir de todo. Y yo, cancelar, va a entrar bien, la gente lo va a aceptar, le va a gustar, va a ser necesario, ¿no? Y aún así estaba entregando el libro a la editorial como diciendo, seguro lo queréis publicar, que no importa si decís que no me voy a arrepentir. Pero bueno, iban viniendo las señales y te puedes creer que también todo lo que he dicho en el libro, en este último año ha pasado y sigue pasando. Incluso me escriben, me dicen, acabo de leer el libro y no de crédito, porque sí que ha pasado ya todo eso, ¿no? Yo no voy de profeta por ahí, simplemente llega la información, la canalizo, la analizo, pido confirmación por 3 veces siempre, por 3 veces, y luego ya me lanzo, porque no voy con ninguna verdad por delante, simplemente pido que cada uno utilice su propia capacidad de discernimiento y compruebe, ¿te resuena o no te resuena? Quizás no en este momento, quizás sí más adelante, pero siempre tener la mente abierta. Doy herramientas, doy pistas, doy tips, doy sugerencias y puedes decir, bueno, pues mira,
voy a comprobar, voy a escucharme a mí mismo, voy a atender las señales. Y la gente dice, ¿y cómo sé si son las señales las correctas? Digo, todas las señales son las correctas. Ahora, hay tantas, ¿a cuáles vas a hacer caso? Siempre nos están mandando señales, igual de 100 señales en un día pillas una. ¿Y será la correcta? A ver, te la han bombardeado 99 veces y pillas una. ¿Será casualidad? ¿Será la señal? Es Pues sí. fantástica. Si la sientes, hazlo. Si no la sientes, no lo hagas. Porque no hay correcto y no hay incorrecto. Hay lo que funciona y lo que no funciona. Punto. De ahí permíteme, Susan, justamente lo que acabas de decir, acabo de ver una pregunta en donde dice, ¿por qué tendríamos que ir a tu curso Zen en México ahora que vas? Y no sé qué te parece esto que acabas de decir. Si lo sientes, ve. Si no lo sientes, no vayas. Exacto. ¿Podría ser así? Podría ser perfecto. Quedan como 200 plazas de 5.000. Ayer vi que había 4.600 plazas dadas, no, 4.500 plazas dadas. Ya tienen guardadas 300 plazas para otras personas que han pedido una reserva porque no sabían sacar el ticket. Así que quedan Los sin 200 papeles. plazas. Quedan 200 plazas. Con lo cual, si queréis tickets, a correr, a sacar el ticket por www.ticketea.com o si no, entrar en mi blog, en mi Facebook o en la página web de Centro de Amor México, que es Centro con Z, que es la fundación en México. Y si aún así no consigues ticket y lo sientes, porque tú ya sabes, Ana Cristina, que a veces se hace una cola de gente fuera de la sala diciendo, yo no sé lo que hacen aquí, pero yo quiero entrar. ¿Y qué enseñan? Pues yo quiero entrar, no sé de qué va, pero yo voy ¿Y a quiénes entrar. usan? Pero yo ¿Y entro. quiénes usan? Da Me ha igual, tocado. entra. Y entran y les llamamos la cola de los sin papeles, ¿no? Y siempre hay plazas. Yo pongo el filtro de Etiquetea y el universo pone su propio filtro. Exacto. Y que si tienes que estar ahí, está. Si tienes que terminar el curso, lo terminas. Es gratis. ¿Qué pierdes? No pierdes nada. No, tu tiempo. Vas un día, te resuena, dices, vale. Regreso. Pero lo que no puedes lo que no puedes hacer es incorporarte el segundo día si no has hecho el primer día. Porque como damos una capacidad, cada día hay una activación de esa capacidad, si faltas un día ya no puedes continuar. Pero la teoría es muy simple, pero lo importante es la capacidad que damos. Aparte de lo que es el curso en sí, hay una charla, una plática, que es el día 18, en el mismo lugar, está abierto al público, no habrá problema de plazas, hemos dado 3.500 tickets ya, pero cada día 50, 60, 70 personas están sacando tickets y durante esa charla voy a dar un reset colectivo. Híjole, aprovechen, de Sí, verdad. que aprovechen, que puede cambiar tu vida. Al igual que los alumnos recibirán también su reset, pues también para los que no pueden ir al curso por horarios, por familia, por trabajo, pues tienen esa oportunidad de ir a la charla, A la charla. en el mismo sitio. Con ticket, preferiblemente, así controlamos desde Etiquetea para que no se nos desborde del todo. De cualquier manera, Susan, Dani Castro está poniendo el link para toda la gente justamente en este momento. Ahí genial. lo tienen en los comentarios. Y todas las redes sociales, todas, Facebook, Instagram y Twitter, está en Twitter, no, Facebook, Instagram, YouTube y el blog de Susan están en la descripción de este video. Super. Vamos a entrar otra vez con otra pregunta. ¿Por qué olvidamos? ¿Por qué se nos olvida ser niños? ¿Por qué olvidamos, Susan? O de esto se trata, sí es el juego de Lila, ¿no? Sí, de eso se trata. De eso se trata. Olvidar completamente para reencontrarnos. Esa es la magia del juego, de entrar en el escenario, porque así tenemos libre albedrío
tenemos el regalo de tener los 5 sentidos, disfrutar de emociones, de tener la sorpresa, como mencionaste al principio del momento. ¡Ajá! Tú Ujú. sabes qué gozo en el alma cuando algo caja y entiendes algo que querías saber y dices, ¡oh, Ahí está. wow! Se te ponen los pelos de punta. Dices, ¡ay, qué bonito, ¿no? Entonces, vamos armando ese puzzle que teníamos cuando nacimos aquí en un gran saco con todas las piezas volteadas y de repente dice, tu ser dice, vive la experiencia. Abres la bolsa, sacas todas las piezas encima de la mesa e intentas ponerlas, al menos todas, boca arriba. Pero como nada tiene sentido, nada encaja con nada, tienes que ir buscando piezas que empiecen a encajar por grupitos. Pero cuando de repente un grupo de piezas encaja con otro grupo de piezas y ves una gran imagen, dices, ¡oh, mira! Y cuando más rápido vaya el proceso, más emoción, más sensación de ¡oh! Vas avanzando, como los caballos, cuando Sí, saben que sí, sí. están llegando a casa, van a galope y ya todas las piezas empiezan a juntarse muy rápidamente. Entonces, de eso se trata, libre albedrío, el perderse para encontrarse. Porque si lo supiéramos, no habría juego. Si supiéramos todo, ¿de qué sirve todo esto? No, nada. Nada, Nada. nada. Me parece a mí increíble el estar abiertos a todas aquellas señales y a estar receptivos estoy hilando con la siguiente pregunta, Susan, porque es algo que platicamos y que compartimos mucho en esta tribu, porque tanto Dani como yo seguimos trabajando en esto que te voy a hacer la pregunta. Y a mí, en lo personal, estoy muy casi ya no porque sigo trabajando en ello, muy metida en el rollo de ver para creer. Creo que ese es un punto en tu libro donde dices, despierten humanos, que no todo se tiene que ver para creer. Y es aquí la pregunta que te quería hacer, porque en lo personal me interesa mucho, Susan, que me respondas. ¿Cómo? Aquí hasta lo puse así perfecto. ¿Cómo conectamos con la gratitud cuando todavía no vemos el resultado que hay que agradecer? Ok, Cuando estamos pidiendo y no vemos, por favor. mira, tú dices ver para creer. ¿Y si lo cambiamos y decimos creer para ver? Ahí está el secreto de la manifestación. Tú crees, lo creas y se manifiesta. ¿Ves la diferencia? Total. Entonces, si yo quiero manifestar algo, será más rápido si agradezco lo que sé que va a llegar desde la gratitud. Doy las gracias por todo lo que tengo y quiero manifestar más y más de lo mismo para compartir más y más y más, cada vez más lejos. Agradezco lo que tengo ahora y en la gratitud creas una alta vibración. Porque ¿a quién agradeces? A tu ser superior. Y tu ser superior te dice, no pasa nada. Tú pide. ¿Sabes que yo durante tantos años, yo he sido siempre muy independiente, muy luchadora, de hacer las cosas, comprobar las cosas por mí misma? No quería que nadie se metiera en medio, no quería que nadie intentase convencerme de nada. Yo tenía que demostrarme a mí misma lo que funcionaba. Entonces, yo era muy cabezota a ese nivel. Yo era muy exigente, entonces yo decía, no, hasta que no lo vea yo. Y tuve que pasar por mis propias circunstancias para darme cuenta de que yo era co-creadora de lo que se estaba manifestando. Hasta que no pasó ese día mágico que explico, creo que fue en el libro, El reset colectivo. Sí, cuando yo estaba de viaje en Vietnam y estaba hasta aquí de la sopa vietnamita. Mira que está rica, ¿eh? Pero yo Como amo estaba esa hasta aquí. historia. Sí, y digo, mira, iba en un microbús horrible, con un calor, con una puerta que no cerraba, que íbamos botando por el camino y además
todo olía muy mal en el microbús y yo pensaba, con la sopa vietnamita, digo, no, al final de camino, no otra sopa, quería algo sólido. Y le comento a un compañero a mi lado, Javier, le digo, Javier, ¿tú sabes lo que yo daría por un bocadillo con huevo duro y sal y pimienta negra? Y tipo baguette, todo así. Crunch. Y crunchy sin crunch, me da igual, pero un pan de miga, ¿no? Yo algo sólido. Y yo, mi bocadillo de toda la vida. Y me mira como diciendo, lo tienes claro, aquí en medio de la autopista, que es un camino de cabras en aquel entonces. Y digo, es imposible. Entonces yo recuerdo que el que nos llevaba, mi maestro, nos hizo parar en un sitio que él decía que era para repostar y que era un pequeño tanque que tenían que rellenar y que había unos lavabos públicos que solo era un muro que te llega hasta la altura de la cintura, hombres a un lado y mujeres al otro lado, mirándonos. Imagínate. Y él desapareció en medio del bosque y dijo, toca hacer pipí. Entonces me quedé ahí y no daba crédito a lo que estaba viviendo tan primitivo. Pero digo, bueno, pues a mitad del camino, digo, mira, él se ha ido a buscar un árbol y nosotros tenemos que estar aquí con el muro de pipí. Bueno, finalmente terminamos, como todo el mundo hacía lo mismo, terminamos de hacer nuestras cositas y vamos a subir al microbús. Y al microbús él sube al cabo de un rato, nos sentamos y pregunta, ¿alguien quiere pan? Y digo yo, tío, me ha escuchado yo. ¿Alguien quiere pan? Y solo notamos que había subido al microbús con su chaqueta, y mira que hacía calor, pero iba con una chaqueta y subía muy abultado. Y saca de cada bolsillo, iba sacando barritas de pan así, que tipo baguette francés, y nos lanza a cada uno, pom, 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 durante mientras arrancábamos. Y Javier me mira y dice, que no me lo puedo creer. Y yo diciendo, pan, no, la mitad de mi sueño, pan, no me lo puedo creer. Al cabo de un rato saca un huevo así y dice, ¿quién quiere huevo? Habíamos visto previamente una campesina con una gran cesta paseando entre medio de los árboles. Y yo había pensado, ¿huevos? ¿Pero quién vende? Bueno, una campesina. Saca el huevo, lo enseña así y dice, ¿quién quiere huevo? Digo, yo. Pero luego pensé, no, estará crudo, qué horror. Y me lanza el huevo y medio pongo las manos para atraparlo como que no se parta. Y cuando lo tengo en las manos, hago así, ¡clac! Y era huevo duro. Bueno, la cara de Javier era un poema. Se gira, me mira y dice, ahora, como te saques sal y pimienta negra, esta noche pongo un altar a ti. Bueno, los demás recibieron sus huevos duros. Puntito. Pues sí, sí. Y se acerca mi maestro a nosotros y saca un papelito de estos de papel de periódico dobladito y me lo entrega y dice, toma, princesa. Y yo, no. La abro y ¿qué había dentro? Efectivamente, una mezcla de sal y pimienta negra. Javier ya casi desmayado. Desmayado. Y yo con asombro, bueno, ni me levanté a dar las gracias. Pelé el No. huevo, hice lonchas de huevo con los dientes en el bocadillo, sal y pimienta, me olvidé de pedir tomate, lechuga y todo lo demás, tío. Para la Que si próxima lo vez... hubieras pedido eso. Y nos quedamos ahí haciendo, mira, ¿a qué supo ese bocadillo? A bendita Lore, no te puedes ni imaginar a lo que supo. Bueno, al cabo de un rato ya, a 40 grados, con un calorazo, tenía la garganta seca, y le digo a Javier, ¿sabes lo que vendría bien ahora? ¿Sabes esos cocos que viene con la caña de bambú? Un coco, agua de coco, agua de coco. 10 minutos más tarde, parada. ¿Quién tiene sed? Bajamos todos, había una campesina al lado del camino que tenía justo un coco para cada uno ya preparado. Bueno, con eso ya me subo al microbús y le voy a abordar
a mi maestro y digo, ¿cómo has hecho eso? ¿Cómo has hecho eso? Me hace señal de que ahora no toca hablar. Hablamos esta noche. Y esa noche cuando se lo pregunté, me respondió, no lo creé yo, lo creaste tú. Lo deseaste desde el fondo de tu alma y lo hiciste manifiesto en tu realidad. Es una lección para ti. Lo que crees, creas. Lo que sientes, lo manifiestas. Lo que sientes con pasión, lo deseas. Si crees que es posible, lo manifiestas. Es real. Mire el poder que tenemos como seres humanos, que si quitamos la mente de en medio, porque si desde un principio me hubiese dicho él, yo como tu maestro te voy a enseñar algo. Quiero que desees que se vaya a manifestar un bocadillo de huevo duro y sal y pimienta y un agua de coco. Tú habrías estado ahí. Venga, vamos a pensar, a bajar del universo, pan y visualizar. Tu mente habría dicho, sí, anda, Andrea, ¿cómo voy yo a hacer esto? Es imposible. Y co-creamos desde la imposibilidad. Entonces, como no existía en mi mente esa evidencia, pues tuve que aprenderlo así, pero lo tomé como lección. Cuidado con lo que pides porque se va a hacer realidad. Más vale crear en positivo que en negativo, porque tenemos el mismo poder de crear en positivo que en negativo. Cuesta exactamente lo mismo. Entonces, si encima le echamos pasión y emoción, más rápido, pero eso sí, que no quepa ni un ápice de duda, porque lo que quede ahí, el 1%, dice, si anda ya, no te lo creas ni tú. Tú no eres capaz de hacer eso. Hay que echarle a patadas ese pensamiento. Y ya está. Y si encima lo co-creas en beneficio de la humanidad, te conviertes en un filtro a través del cual el universo dirá, vamos a utilizar a esta persona aquí que va a compartir lo que está aprendiendo. Así que bueno, eso es, yo lleno mis libros de experiencias así, que son reales, son impactantes, pero si yo siempre digo, si yo puedo, tú puedes. Si yo soy un ser humano con un sistema nervioso, con una mente, con un metabolismo, y yo puedo co-crear ese tipo de cosas, cualquier otra persona puede hacer lo mismo. Porque si total, soy una pueblerina irlandesa, pues los demás son capaces de hacer lo mismo. No hay que ser especial y tener unas capacidades increíbles, no. Yo en aquel entonces yo era aprendiz de la enseñanza. Y pum. Y pum, chimpum. Este video es uno de esos tipos de videos que voy a tener que ver, así me cueste verme a mí, porque a mí me cuesta muchísimo verme, porque me encanta estar tomando notas y me quedaría y se lo dejaría ahí también a la gente que nos está viendo en este momento o en repetición, que la creencia que algunos tenemos, entre ellos yo, de ver para creer, hiciéramos un esfuerzo en cambiarla por justamente lo que dice Susan, creer para ver. Exacto. Boom. Mente limitante fuera. Boom. Está. Me lo creo y como decimos, me lo creo, me lo como con patatas. Eso es, tal cual. Para hacer link también con estos tips, de acuerdo también a tus experiencias y que el que tú cuentes una experiencia, una situación que viviste, a la gente que estamos empezando este camino, se nos hace más fácil entenderlo, lo cual desde mi punto de vista y la gente que nos está viendo, te agradecemos muchísimo porque he visto comentarios de gracias, cómo explicas, me encanta escucharte, me veo en ti, ¿no? Así que muchísimas gracias. Otro de los temas, Susan, que trabajamos aquí en Tribu de muchos aspectos y que Dani y yo entregamos las herramientas que nos han servido, pero que creemos que seguir en el constante aprendizaje y en el estar trabajando en nosotros mismos también tiene sus frutos, ¿no? Y un tema que para mí, cuando yo digo, tengo que trabajar el desapego, voy a escuchar a Susan, Dani, ahora vengo. ¿Cómo se maneja el desapego, Susan? Por favor.
El desapego. Si no aprendes a manejarlo porque quieres, la vida te da las experiencias para que al final no te quede otra que aprender el desapego. Y entonces, para el despertar tenemos que eliminar las resistencias y los apegos. Si aprendemos a soltar, lo que nos corresponde nos viene por ley. Las leyes universales nos ponen las lecciones. Si yo digo, no, es mío, yo me siento, no, pero hay algo que tiene que entrar como sustitutivo de eso a que te estás agarrando, no puede entrar. Pero llegará algo, alguna elección que te lo quitará de las manos que luego te duele más. Eliminación de resistencias, lo que tiene que llegar, llegará. Todo se basa en ley de mínimo esfuerzo. Si te está costando mantener algo, suéltalo, porque hay algo más, aunque sea tu marido, aunque sea tu esposa. Totalmente de que acuerdo. dices, es mío, que nadie me lo quite, es mío, es mía, ¿no? Si llega un momento que tu pareja viene y te dice, cariño, hasta aquí hemos llegado, quiero el divorcio, pues puedes preguntarle, ¿quién es la otra? O puedes decir, de acuerdo, mi amor, si otra persona te puede hacer más feliz que yo seré feliz por tu felicidad. ¿Te puedo ayudar a hacer la maleta? O puedes decir, vale, pues lo tomas como aprendizaje en la vida de que vuestro camino como pareja, como almas, hasta aquí ha llegado, se han saldado las cuentas kármicas y esa persona necesita su libertad y tú necesitas la tuya para crecer o para hacer otro camino. Y no lo comprenderás quizás en el momento presente, pero más adelante sí. Eliminación de resistencias. Te viene otra persona que viene a abordarte, que te quiero, que te amo, quiero estar contigo y dices, no, fuera, no, déjame en paz. Mente abierta, corazón abierto, manos abiertas. Si esa persona está llegando es por algo, sea como pareja, sea como ayudante, sea como lo que sea, acompañarte, darte una iluminación o una aportación en tu vida de algo que tú necesites en ese momento. Soltar y puerta abierta, siempre. Es una fórmula muy necesaria, el desapego al resultado, lo digo mucho en los cursos, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué funciona y qué no funciona? No es ni correcto ni incorrecto. ¿Qué funciona para ti? ¿Y qué no funciona para ti? Todo el mundo te va a dar los consejos. Lo correcto, lo mejor para ti es esto. Nadie lo sabe. Solo lo vas a sentir tú, en tu zona del centro del alma, tu sede en el alma. Cuando algo se presenta o tienes que tomar una decisión, esto lo explico en el libro Conexión con el alma, cierra los ojos, pon la mano en el pecho y ¿qué sientes? ¿Qué sientes en tu alma en ese momento? Si es un sí, es perfecto. Si es un no, es perfecto. Porque a veces hay que pasar por una experiencia para llegar a la gran experiencia. Puede que hoy digas que sí, pero mañana digas, pues va a ser que no. Hoy siento que es un no. ¡Perfecto! Pero nadie tiene ni el sí ni el no para ti. Solo tú puedes saberlo. ¿Sabes qué? Ahí está, atrévete a ser tu maestro, Susan. Exacto, porque Perdón que ahí te corté, hablo... pero me salió. Te salió del alma. Ahí en ese libro, Atrévete a ser tu maestro, atrévete a ser tu maestro, ¿no? Para ti. Ahí está la clave para atender y escuchar las señales, el sentir, ¿no? Desde el alma, desde la sede de tu alma. Tu chakra 4, ese es tu chivato, el que te dice,
me está mintiendo, me está diciendo la verdad, esta persona me está vibrando. Porque, como comento muchas veces, ¿verdad? Cuando conoces una persona por primera vez y dices, uff, esa persona me mueve algo, esa persona me hace sentir, uff, o pasa una persona a quien admiras o una persona de quien estás profundamente enamorado o enamorada, pasa y dices, ¡ay! ¿Dónde pones tu mano? De corazón. Dices, uff, realmente no la pones al corazón, la pones en chakra 4. Dices, ¡ay, que me va a dar algo! Uff, uff. No, aquí, ¿por qué? Porque tu chakra 4 gira, te dice, atiende esta emoción, escucha, estate pendiente, estamos contigo, ¿no? Estamos contigo. ¿Quién está contigo? Tu familia cósmica, tu ser, una versión de ti en el futuro u otra versión de ti en el pasado. Estamos contigo. ¿Qué sientes? Ahí está tu respuesta, ¿no? Uf, pero otra persona no está ahí por ti. Ahí está tu motor. Tu Ahí sí, está. no, quizás. Suelta. Mira, cuando tenemos que practicar el desapego, sea hacia las cosas materiales, sea hacia las personas, sea hacia los resultados, ¿no? Es algo tan íntimo, tan privado, que cuando dices, va, venga, con todas las consecuencias, suelto, desapego, después te sientes tan bien, tan feliz, tan aliviado, tan en paz. Y luego, si estás dando algo material, si esa cosa o dinero material realmente te corresponde, te va a venir de vuelta, igualmente, o en otro formato. Nunca vas a perder nada dando. Mira, te voy a contar una anécdota. Por favor. Yo tengo unas gafas de sol azules, brillantes, que tenía desde hace, bueno, tengo no sé cuántos años, quizás 10 años, ¿no? Y les tengo un cierto apego especial por Lo el reconoces. color. Ya te lo sí, sí, no, verás. Porque fue una gran lección para mí. Y estábamos haciendo el primer curso en México, en Michoacán, en Lázaro Cárdenas, y estamos haciendo los resets en la playa. Y cuando íbamos a hacer un gran reset colectivo, yo percaté un señor que era el socorrista de la playa, ahí, ¿cómo le llaman? Un salvavidas o Ajá. salvavidas, ¿vale? Y era un manco, un salvavidas manco. Banco. Sí, un hombre chaparrito, muy morenito y Ujú. manco. Entonces yo no pude evitarlo y me acerqué a él y digo, hola, me llamo Susan, mira, aquí estamos haciendo una actividad, pero por cierto, tengo la curiosidad, ¿tú eres un salvavidas, manco? Dice, sí. Dice, perdí mi brazo, un tiburón me comió el brazo. Yo estaba con mi compañero, estaba pescando para mi familia, tengo una familia muy numerosa y todos dependen para comer si pesco un pescado, un pez o no para ese día. Bueno, escuché su historia entrañable, me explicó cómo pasó, cómo su compañero del trabajo le rescató, le llevó en sus hombros, él se estaba desangrando, el brazo medio colgando, no lo había roto del todo, estaba todo desangrando y el amigo le llevó durante largo rato hasta el pueblo para poder llevarle a atenderle en un hospital y se llama Benny. Y Ujú. cuando finalmente llegó al hospital, Benny estaba todavía un poquito consciente y le pidió al doctor, por favor, te pido un favor, que cuando me cortes el brazo, que no me lo cortes por encima del codo, porque si conservo el codo, puedo atar una aleta a mi brazo, a mi antebrazo, lo que quede, para poder nadar y así con el arpón poder pescar para mi familia.
Y el doctor decía, esto no va a ser posible porque si no puede haber una infección, va a ser más saludable que cortemos por encima del codo. Dice, no, no me da igual, estoy dispuesto a arriesgar mi vida, pero quiero conservar mi codo porque también si tengo codo puedo abrazar a mis hijos, puedo cerrar, bueno, una historia increíble. Y cuando me lo estaba contando, yo le dije en ese momento, Benny, ¿qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar? Y él me dice, me estuvo mirando mis gafas de sol y me dice, bueno, la verdad que necesito unas gafas de sol así porque se me lastiman los ojos con el reflejo del sol en el agua todo el día. Y digo, toma, se las di. Claro. Y cuando se te abre el corazón es que no puedes decir que no. No, yo tenía mis super gafas azules, maravillosas, ¿no? Y se las entregué y digo, ¿qué más? ¿Qué necesitas? Dice, tengo un hijo que es epiléptico y depende de medicación y no puedo pagar sus medicamentos siempre y no alcanzamos dar de comer a toda la familia, pero me cuesta el poco dinero que gano en comprarle medicamentos. Digo, yo tengo una idea. ¿Qué te parece si yo voy a visitar a tu familia? Que yo puedo hacer una cosa mágica con las manos, ayudamos a toda la familia, o venís a vernos al hotel si estaba ahí al lado y yo te ayudo. Bueno, conté su historia en el curso, hicimos una recolecta de dinero, no sé si es el equivalente a 300 o 400 dólares, pero para él era una fortuna y vino al hotel, trajo todos sus hijos, su familia. Yo pensaba, ¿toda esa gente vive en tu cuartito o en ese espacio? Hicimos una recolecta de comida, un montón de comida, lo dejamos todo en el chiringuito ese de la playa para que pudiese llevarlo a su casa poco a poco, un montón de cosas. Y le dejé, le llamé cuando volví a la playa un sobre en el cual había puesto el dinero y una carta, pero él no sabía que había dinero. Y cuando le dije, hay una carta que te escribí desde el corazón con mi contacto, si te puede ayudar en algún momento, finalmente agarró su motocicleta cuando leyó la carta esa noche con su familia y vio que estaban todos los dólares, el dinero que habíamos convertido para él ahí. Y agarró la moto, vino al hotel, lloró, nos abrazó y se transformó su vida, ¿no? Todavía tengo contacto de una hijita suya y resets para toda la familia. Y luego a la vuelta, una amiga, sin saber la historia de nada, me regaló las mismas gafas de sol. Las mismas. Es increíble, estoy hasta china. Sí, ¿Cómo se todavía dice? las Hasta tengo. de gallina. Si te Todavía hemos las visto, tengo. la gente que te seguimos en Instagram, te hemos visto con unas gafas azules. Si yo Sí. te iba a preguntar, pero ¿cómo si te hemos visto en Perú hace nada con gafas Sí, azules? O las sea, esa mismas. se la es increíble. Están todas rascadas. El otro día estaba en una tienda mirando gafas y decía, ¿no tendríais las mismas gafas que estas? Y no, hay en negro, hay en marrón, hay en gris, pero las mismas no. Y la chica me decía, no, te quedan bien esas azules, tienes razón. Y le conté la historia de Benny y se me puso a llorar la chica. Dice, me encanta. Digo, pues búscame en internet, ya verás. Igual está viendo el video. Y saludos a toda la gente que está Sí. viendo ahora. Y es increíble esa lección y nuevamente con historias y episodios de tu propia vida. Me encanta cómo nos explicas esto del desapego y nada más sencillo que el dejar ir para recibir lo que te corresponde. Sí. Ahí dejo esa lección de desapego que nos ha compartido Susan. Otra cosa que manejamos en tribus, Susan, y que también ahí vamos, trabajando en el camino. ¿Cómo se hace para fluir con todo esto que vemos que
que tenemos la creencia de que el mundo está terrible, mi situación está terrible, todo me pasa a mí, o por qué a mí, a ellos nunca, a mí sí. ¿Cómo fluimos? ¿Cómo se fluye? ¿Cómo se hace para fluir? Porque fluir lo estamos oyendo ahora en este momento en muchos lados, ¿no? Let it flow, ¿no? Hay un dicho que dice let it God and let it flow, o let it flow and let it God, o algo así. ¿Cómo se hace para fluir, Susa? Sí, tú y yo ya conocemos una personita que siempre dice let it flow, Om Shanti, Om Shanti. Besos Pues a es esa persona. así, sí, sí, Raini, mi Rayene. querida amiga, hola. Pues let it flow, pues sí, muchas veces no te queda otra que decir let it flow, let it flow. Ley de mínimo esfuerzo, otra vez, ¿no? Lo Otra que vez. funciona para ti y lo que no funciona para ti. Autoobservación. ¿Cómo te sientes según qué circunstancias? El desapego, eliminación de resistencias. La mente es maestro de limitaciones. La maestría, los seres humanos tenemos una maestría en mente limitada. Entonces, hay tantas otras oportunidades que funcionan, que están ahí fuera esperando ser agarradas, tomadas y experimentadas, que no permitimos que pasen porque la mente se aferra, se agarra a quiero que sea así, así, con esa estructura, con limitaciones, y no puede ser así. Y de hecho, la vida nos regala las circunstancias y las pataletas y las pataditas para sacarnos de la zona de confort. Porque si estamos siempre en la zona de confort, no aprendemos, no experimentamos más allá de lo conocido. Y por eso hay que soltar y fluir. Y hay personas que dicen, ay, que me da miedo tomar esa decisión y si me equivoco y no sé qué y qué voy a hacer porque mira cómo está el mundo y qué desgracias y Así todo lo que mismo. está pasando y yo no quiero arriesgarme. Pues si no te arriesgas, no vas a ganar nunca, no vas a crecer, no vas a experimentar, ¿no? Si yo me hubiese quedado en casa pensando que, bueno, ¿cómo voy a ir yo a Vietnam? Que en aquel entonces era un país muy arriesgado, comunista, con muchísimo control policial. De hecho, cuando fuimos no sabíamos dónde nos metíamos, no sabíamos qué es libertad realmente, ¿no? Y ahí lo aprendimos, ahí acabé en la cárcel, que lo explico también en Atrévete a ser tu maestro, ¿no? Pero acabé en la cárcel un día, que no se me quedaron la noche, y toreé a unos cuantos agentes de policía, yo no sé, tienen una pinta de muy oficiales, muy duros, muy severos, muy Gestapo, y decidí let it flow. Ahí es mi mayor lección de let it flow. Realmente podríamos haber acabado como papilla. Nos contaron después que podríamos no haber salido de ahí nunca y nadie nunca más habría sabido de nosotros. Y yo a mis compañeros les dije, pues mira, ¿tú te imaginas esa situación que estás en casa con toda la comida puesta en la mesa en un proyecto que habíamos hecho ahí de una escuela para niños pobres? Y de repente llegan dos furgonetas de policías con la gorra, armados, y entran y dicen, os llevamos a la comisaría, a la cárcel. Y les dije a los demás, mira, que yo solo sé inglés, ¿vale? Entre todos, que contestéis en catalán si puede ser, o algo así, pero que pongáis cara de póker. Yo solo sé inglés. Y yo les dije, ay, qué lástima, pero si tenemos toda la comida aquí puesta en la mesa, ¿por qué no os quedáis aquí? Os invitamos a comer y luego vamos todos juntos a la comisaría sin problema. ¿Te puedes creer que me dijeron, no pasa nada, volvemos en una hora? Y se fueron. Y nos quedamos todos, ay, oh. Me miramos y dice, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? Y claro, las vietnamitas que estaban con nosotros estaban, no sabéis, mira, let it flow.
Let it flow, Om Shanti. Me faltaba tener a Raini a mi lado en ese momento. Let it flow, no pasa nada. Mira, tenemos protección, tenemos ayuda divina, no estamos haciendo daño a nadie. Lo que pasa es que en un país comunista no puedes hacer caridad, no puedes hacer obra humanitaria, porque en un país comunista todo está perfecto, ¿vale? Al menos de cara a la galería. Así que, let it flow, llámalas ingeniar y yo. Bueno, comimos como pudimos, pero fue lo suficiente para montar una estrategia para engañar y mentir, que Dios nos perdone, que tuvimos que mentir para salvarnos la vida. No pudimos decir descaradamente, estamos aquí intentando arreglar vuestro país y la miseria que hay aquí, aportando abundancia de alimentos, medicamentos, amor a toda la gente desfavorecida, ¿no? Entonces, bueno, pues nos llevaron a la cárcel, me meten en una sala, en plan Gestapo, con la luz aquí, con un traductor y los demás encerrados en un cuarto porque no sabían inglés. No sabían inglés. Ahí estaban meditando, mantreando y rezando como nunca en su vida. Y yo decidí jugar el papel de rubia tonta, que se me da bien en esas circunstancias. Solo en esas circunstancias. Y ya. Y ya, solo en eso. Bueno, fue buenísimo porque el traductor empezó a hacerse de cómplice conmigo, ¿no? Y me venía uno, me hacía preguntas, se iba, venía otro oficial, me hacía preguntas, se iba, venía otro. Bueno, finalmente, para no hacer de spoiler, quien quiera ver cómo se acaba la historia, que fue increíble, se puede leer en el libro Atrévete a ser tu maestro. Porque cuando terminó esa experiencia, los policías estaban de mi lado, se pusieron la ropa de civil, salimos todos a la calle y me dijeron, qué bien mientes, pero que no hagas esto en otras ciudades porque si no acabarías en la cárcel. Y aparte te aconsejaron. Me aconsejaron, pero todos los pasos de hacer el papel de rubia tonta, yo misma me reía de mí misma como diciendo, todo esto está colando, o sea, que esto es como una película o una obra de teatro y yo estoy improvisando sobre la marcha sabiendo que mi cabeza está en juego y de mis compañeros, pero es que no hay otra, no hay otra solución, porque si les digo la verdad, no van a cortar la cabeza igualmente. Sí, sí, sí. Entonces ahí entré en co-creadora de mi propia realidad, dejando fluir, observándoles a ellos, sus reacciones, jugué, me la jugué, saqué el humor, la alegría, las bromitas, siendo pilina irlandesa. O sea, al fin y al cabo, terminé siendo yo misma, atreviéndome a ser yo misma con todas las consecuencias. Y me salió bien. Me salió bien porque no pude negarme a mí misma. Digo, yo lo haría así, pues ya está. Esa frase de con todas sus consecuencias, Susan, perdón, sí. A mí en lo personal me ha funcionado muchísimo. Atreverse a realizar una acción, atreverse a escribir algo con todas sus... y ser responsable. Eso es algo que tú propones mucho en tus libros, en tu curso, el ser responsable de lo que decides, de lo que eliges, de lo que piensas. Ahí se me viene la frase de si tú no tienes el control de tu vida, ¿quién más lo va a tener? Entonces, me parece súper poderoso el con todas sus consecuencias cuando vamos a decidir hacer algo. Ahí te va otra cosita que tengo pensado. Gente, ¿cómo va, tribu? Yo estoy feliz y muy agradecida de que Susan esté aquí. Y igual que ustedes lo están disfrutando, pues yo más, un poquito. Yo también. Ahí te va, Susan. Permíteme, por favor, contarte y contarles una pequeña parte de mi vida de hace 18 años, por así decirlo, en donde yo escribí durante un año o un poco más, me quiero morir.
No tenía ganas de atentar contra mi vida, ni mucho menos, pero yo con un niño, con un pequeño de 2 años, yo no sabía qué hacer ni qué estaba haciendo en esta vida. Entonces yo solamente, y se lo conté a Dani hace poco, que yo escribía en mi diario, en mi cuaderno, bueno, yo por favor, Dios o quien esté a cargo de todo esto, yo me quiero morir. No sé si alguien me atropella un coche, yo no voy a hacer nada en contra mío, pero me quiero morir. No le veo sentido, independientemente que tengo un pequeño de 2 años, independientemente que tenga cierta familia, tenga amigos y tenga gente que me quiere, que no estoy sola, yo me quiero morir. Eh, lo escribí durante 1 año y medio y me acuerdo que cuando lo escribía, todos mis sentimientos los dejaba ahí porque cerraba mi cuaderno y empezaba mi vida normal. este, Desafortunadamente no estabas tú en YouTube ni existía YouTube, porque si no, hubiera podido encontrar el sentido de esa sensación. Hay gente que se ha acercado a Tribu con ese sentimiento, Susan, con ese sentimiento de decir, ya no quiero estar aquí, me siento muy sola o solo, me siento muy vacío. ¿Qué les comentamos? ¿Cómo orientamos? Mira, ¿Qué? te voy a contar. Te comprendo totalmente. Sí, mira, solo ayer o anteayer, ayer fue, leí un mail de una señora de 28 años en California que se había quedado embarazada no era novio ni siquiera, sino un amante casual, ¿no? Ujú. Que llevaban 2 años con relaciones, pero sin compromiso, y se acababa de quedar embarazada. No tiene muchos recursos para sacar adelante ese embarazo y me escribe y me dice, mire Susan, tengo cita, así, que era anteayer, porque ayer tenía la cita para el aborto. Dice, acabo de ver un video tuyo y que me hace replantear mi decisión sobre el aborto. Me imagino que sería el vídeo el Karma 1, Karma 2 y qué pasa cuando hay un aborto, ¿no? Dice, Susan, ¿qué me puedes decir? Estuvimos intercambiando como 10, 12 mails, un ping-pong de mails a lo largo del mismo día, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Cada 2 por 3 entraba a ver qué iba a hacer y finalmente a las 10 de la noche me dice, Susan, he tomado una decisión, no voy a abortar, voy a seguir adelante con mi hijo, solo quiero saber que va a estar bien, mi madre me apoya, me dice que tienes razón, que hemos visto unos videos tuyos a lo largo del día y de verdad que de repente siento una felicidad y no te puedes imaginar lo que ha pasado. Dice, hoy he hecho una entrevista de trabajo y me acaban de decir que el trabajo es mío. Así que de la nada tiene esa manera de tener recursos para sacar adelante su bebé. Mm. Además, habiendo dicho que está recién embarazada Y la aceptaron en el y la aceptaron, le han dado el trabajo. Entonces digo, ¿qué más señales necesitas? Yo siempre digo, cuando una mujer plantea la posibilidad de un embarazo, yo siempre le digo, no lo hagas, no lo hagas. Recuerdo que mi maestro, cuando le decían que querían abortar, él decía, ten el bebé, por favor, y me lo regalas a mí, me lo das a mí. Nunca te lo dan, porque cuando ven esos ojitos, cuando ella sale, dicen... Entonces, en otras ocasiones sí que hemos ayudado a mujeres que digo, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Un cochecito de bebé? ¿Una cuna? ¿Pañales? Pues venga, lo ponemos ahí en redes y te va a llegar un arsenal. Y sobre todo esa madre que vino a la consulta con su hijita muy jovencita, que acababa de quedarse embarazada de un... Ah, tenemos visita. Sí, la voy a salir por Visita. la ventana. Hola, aquí, retransmitiendo en directo en tu tribu. Los paparazzi. Sí, 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 total. Los paparazzi. Pues esa madre trajo a su hija muy jovencita, de verdad, que no sé si tenía 15, 16 años. Y su hija estaba delante de mí, le hago el reset
La madre no le había dicho nada de lo que yo hago. De hecho, la madre le engañó un poquito haciendo ver que la visita era para la madre y de paso si podía resetear a su hija. Salió el tema y durante el reset le dije, tu abuela te adoraba, ¿verdad? Y dice, sí, pero se murió y tú le adorabas a ella, ¿verdad? Le echas mucho de menos. Dice, sí. Dice, pues es curioso, me acaba de decir que ella está en tu vientre, que viene a nacer de nuevo, porque te ama tanto que desea sentirse amada, acariciada y abrazada en tus brazos. La llevas contigo, ¿no? Bueno, la niña se giró a su madre y dice, mamá, es la abuela. Se agarra la barriguita, que no tenía nada ahí evidente, ¿no? De barriga. Dice, mamá, no me lo puedo. Se pusieron a llorar y dice, no, no, ¿cómo voy a abortar? Imagínate qué situación, ¿no? Pero lo que más me llama la atención cuando una persona se desespera, yo siempre digo, hay siempre una solución. La gente estamos locos todos por ayudar, por colaborar. Imagínate cómo te sientes si una persona desesperada a ti te pide ayuda. ¿Cómo te sientes? Con ganas de ayudar. Yo lo Con que ganas de... quieras, Sí, 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 ¿qué lo que necesitas? quieras, ¿qué ¿Qué? Ajá. necesitas? Sí, sí, sí. Entonces esa persona te está dando una oportunidad de que tú seas la persona más feliz del mundo, ¿no? Entonces imagínate en el mismo curso donde me reencontré con Carmina en Granada, hubo una señora que pasaba por delante, vio una cola muy larga y se acercó y dice, ¿qué hacen aquí en la Plaza de Toros? Dice, hoy se inicia un curso con Susan Powell. ¿No la conoces? No, no la conozco. ¿Y qué hace? No, habla de esto, lo otro y tal y cual. Hoy es el primer día. Puedes venir si quieres. Dice, ah, sí, como no tengo otra cosa que hacer. Bueno, pues entra, se sienta como alumna, eh, escucha toda la historia de Carmina, el reencuentro con Carmina, y al día siguiente, al final del curso, se acerca a una pareja que había ido desde Australia para tomar el curso y como les llamé la atención, fijaros, han venido desde Australia, se acercó a ellos y les pregunta, ¿cómo pudisteis gastar tanto dinero para venir a recibir un curso gratis aquí en Granada? Porque es una fortuna lo que habéis invertido. ¿Y por qué esa señora Carmina es tan importante para Susan? Qué increíble es la vida. Y ella confesó que esa mañana había salido para suicidarse. Salió de casa, había dejado la nota y se iba a suicidar. Topó con la cola, terminó haciendo el curso y en la firma de libros, cuando estaba firmando para la gente, se acercó a ella y dice, a mi oído, ¿te puedo pedir un abrazo? Digo, claro que sí. Se agarró y empezó a llorar y dice, soy la mujer que se iba a suicidar. ¿Vale? Y entonces las dos lloramos, las dos nos abrazamos y luego ya en el curso, delante de 2.700 personas, yo dije, esa mujer, y expliqué su historia y digo, ya no está sola. Aquí tiene 2.500 personas que estamos dispuestas a darle amor, cariño, cobijo, ropa, dinero, comida, compañía, lo que ella quiera, que si ella quiere darse a conocer, aquí estamos todos para ayudarle. Y terminó el curso y terminó la idea de suicidarse. O sea, miramos ahí el mundo y solo vemos oportunidades para ayudar. Cuando crees que tu vida no tiene sentido, tienes primero 5 sentidos para gozar. La vista, el olfato, sabor, tacto. Tenemos 5 sentidos y hasta el sexto sentido. Y cuando piensas que tu vida no tiene sentido, mira tus manos, mira las cosas que puedes ver, mira la comida que puedes saborear, la música que puedes escuchar. Siempre hay tanto, tanto que agradecer. Siempre hay alguien que está mucho peor que tú. Y a veces la manera de olvidarte de tus penas, de tus melodramas, tus dramas, tu pobre de mí, tu victimismo, es entregándote y ayudando a los demás. Cuando hacemos los cursos Zen, si alguien tiene problemas, se manifiesta ahí el equipo y dice, no tengo dónde quedarme a dormir en este curso.
Vale, alguien aquí tiene casa, ahí tienes cama. No tiene para comer, le invitamos a comer. A ver, necesitamos coche, necesitamos comida. Hemos tenido de todo. Hemos ayudado a personas que han viajado desde lejos pero no tenían el dinero para poder sobrevivir, vivir la semana del curso y lo han dicho. Es que no tengo dinero de hotel para pagar un hotel. Y todo tiene solución, siempre. Pero a veces a la gente le cuesta pedir. Y yo era una de esas personas hace mucho tiempo, viví mis 4 años de escasez, real escasez, hasta que recibí un mensaje y me dijeron, tú pide, que somos muchos tomando nota. Tú pide por esa boquita, somos muchos tomando nota. Y digo, está bien pedir, se puede pedir, no hay que hacerse la superwoman, la valiente, no hay que taparse por vergüenza porque no tienes, y yo sé lo que es vivir la escasez, yo sé lo que es buscar en todos los bolsillos de las chaquetas colgadas de invierno, verano, a ver si encontraba en aquel entonces algunas pesetas para poder llegar al final de mes, para que luego ya encuentres, madre mía, mira, ayer un alumno de Jaén me escribió llorando por WhatsApp diciendo, mira Susan, estoy desesperado de felicidad que no me aguanto, que te tengo que explicar lo que pasa, lo que me está pasando. Mira, me he quedado a cero de dinero, que necesitaba algo para sobrevivir esta semana, que me faltaba. Y acabo de leer el libro tuyo, El Cáncer, y en la solapa interior del libro de repente se cayó un billete de 50 euros. Susan, ¿esto lo has hecho tú? ¿Esto lo has hecho tú? Digo, lo has hecho tú, lo has co-creado tú. Pero ¿tú te acuerdas aquel día que fuimos a comer con el grupo y me diste un dinero para los libros? Y luego cuando fuiste a pagar la comida dijiste que te faltaban 50 euros. Dices, ¿verdad? Ahí estaba. Ahí estaban, te los habías guardado ahí en Claro. la solapa del libro para que no se cayesen y no los metiste. Bueno, si vieras todo, mira, igual te comparto luego el chat con los ojos llorando, que mira, no te lo vas a creer, la felicidad que vivía. Así que, mira, si me estás viendo ahora, porque ya sabes que hay charla, no te los gastes todos de golpe, son 50 euros, se puede hacer mucho con 50 euros, ¿vale? Guapetons. Así que bueno, Ay, de cómo me esas encanta. cosas se manifestó su magia, no daba Ujú. crédito. Si tú das a los demás, el día que te falte a ti, te viene de vuelta. Entonces nunca podemos limitarnos a, no, 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 yo no lo puedo dar porque si no me voy a quedar sin. Si tienes y puedes ayudar, dalo, porque luego ya te viene de vuelta cuando lo necesites y a veces multiplicado por 5, por 10 o por 100. Más para repartir, más para compartir. Es la conciencia de la abundancia, porque el universo siempre es abundante, abundante de todo. Los que dicen, es que tengo mucha escasez, pues vas a tener abundancia de escasez si no cambias el chip. Es una manifestación de la abundancia del universo. Lo mete Me voy a ahí. apuntar esa frase. Es Sí. buenísima. Me encanta, Susan. Vamos bien de tiempo, Susan. Yo no sé cómo te sientes tú. Venga, ¿Cómo otra. vas? ¿Otra? Venga. Tengo muchas, pero va a ser así como un link para decir, oye, Susan, se me quedaron unas 10. ¿Regresas otro día? Ahí te va. Estas preguntas son así más que nada como un juego. A mí me gusta que Ok, cambiar un poco la dinámica y entrar un poco en modo velocidad, porque estas las tienes que contestar si quieres. rapidito. Ok. Sí, Estas. en Chup, una chup. frase. Vale. Son 3 cosas. Una frase. ¿Qué es o quién es Dios? Amor, eterno, conciencia,
Dios está dentro de ti, Dios está dentro de mí, yo soy Dios, tú eres Dios, somos Dios. Somos co-creadores de este universo, universales, seres universales, co-creadores, Dios. Si eso te resuena, es bueno para ti. Si no te resuena, olvídalo. Vamos por No la hay otra. correcto ni incorrecto. Perfecto. Alma. El todo, el alma colectivo se divide en un trocito de tú. El alma es el mar y nosotros somos las gotas de agua en el mar. Amor. Aquello que buscamos todo y ya lo tenemos y no nos damos cuenta. Mirar los ojos de un bebé y fusionarte en su mirada. ¡Oh! Es increíble. Yeah. Multidimensionalidad. Uy, a todo aquello que la mente no comprende. Deslizarnos por las multidimensiones fuera de lo que es la limitación de la mente analítica, la mente en 3D. Somos más allá del tiempo y el espacio, más allá del físico, más allá de nuestros pensamientos. La multidimensionalidad del ser humano, del físico al ser. Aquí y ahora. Pues eso, lo que dice Eckhart Tolle, el presente, el eterno regalo, el momento de gratitud y gracia divina cuando te das cuenta de que existes aquí y ahora. No hay otra cosa. Solo existe este momento eterno, este presente, este regalo divino. Nueva era. ¿Hay otra? No, es la última, por eso la dejé al último. ¿Otra era? Tampoco. Otra era, sí. La nueva era, la era dorada, el despertar de la humanidad, el recordar de quiénes somos realmente, esa co-creación sin la mente limitante para que seamos quienes somos realmente, la era dorada, lo que viene, lo que nos espera cuando soltemos, nos desapeguemos de todo esto, lo que creemos que es la realidad. Vamos a salir de ese gusano profundo y vamos. Una película favorita para Susan. Ghost, me encanta Ghost. Me encanta también. Y la música. Sí, me encanta. Oh, my love, Me my encanta. darling. No me canso de verla. ¿Puedo decir otra? Pero por supuesto, lo que quieras. Nuestro hogar. No solar. No solar. Me encanta. me encanta. La acabo de ver. ¿La acabas de ver? Hace 2 días. Ay, ese es mi recuerdo de mi casa en el cielo, ¿no? Lloro cuando veo esa película porque recuerdo cuando pasé por ese arco y me decían, no mires atrás, no mires atrás. Y voy alejándome de la familia cósmica que se queda atrás como diciendo, vete, vete, vete. Al igual que la otra película, La Belle Verte. Esa no la he visto. Ay, tienes que verla. Tiene otro nombre, El Planeta Libre. Que es la familia cósmica que están en un prado y están entre todos compartiendo sus bienes, sus cultivos, ayudando, viviendo en una gran comunidad súper feliz. Y el que está dando el que tiene el mando de la reunión dice, necesito un voluntario o 10 voluntarios para ir al planeta Wobbly-Woo. Pues venga, aquí, allá. Necesito 20 voluntarios para el planeta tal. Un voluntario para ir al planeta Tierra. Y todos, un solo voluntario, por favor, para el planeta Tierra. Los grillos. Sí. Y empiezan a cuestionar. Bueno, pues, ¿y por qué no sé que nadie quiere ir al planeta Tierra? Y alguien pregunta, ¿todavía queman gasolina para los coches? Uy.
todavía echan pesticidas y insecticidas en las comidas, en las plantas que van a comer y dicen, sí, 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 ¿no? Hasta que finalmente una mujer dice, va, venga, voy yo. ¡Puf! Y la película es buenísima, buenísima. Te ríes, pero también, ¿no? Ves ahí la gran realidad. Es para todos los públicos, los niños también lo pueden ver. Mira, ya te veo viendo la película esta noche. ¿La Sí, sí, ven, sí. Bert? La O voy a el buscar. planeta libre. El planeta libre. Fabulosa. Esas Ahí tres te va, serían. ya casi estamos empezando a cerrar y para toda la gente que Ok. está preguntando si cuándo van si pueden volver a ver esta entrevista, por supuesto que sí, esta entrevista se queda grabada aquí en esta página, en Tu Tribu, y el fin de semana ponemos las entrevistas en nuestro canal de YouTube, que también nos pueden buscar como Tu Tribu. Y si Susan, si lo desea, le podemos pasar esta entrevista y la puede publicar en sus redes sociales sin ningún problema. Así que tranquilos que esta entrevista se queda aquí grabada, no la borramos. Ahí te va, Susan. ¿Qué te hace llorar y qué te hace reír? ¿Qué me hace reír? Yo creo que una buena sesión de noche de chicas contando anécdotas, chistes, nos soltamos la melena, contamos nuestras batallas y he tenido diversas situaciones así que nos agarramos los pelos y el estómago de tanto reírnos, ¿no? Una buena película de risa tonta, inteligente, como sea, pero que te arranque esas risas. ¿Qué me hace llorar? Eh, una película melodramática de amores y desamores. Me encantan las películas de dramas, de historias reales. Y cuando son películas de historias reales y te metes en ese papel, ¿no? Como si participaras de la película, me encanta llorar. Y las dos, mi hija y yo, nos ponemos las dos. A veces lo anunciamos, voy a llorar. Para no hablar de las desgracias Sí, y cosas así. No, 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 que las emociones son tan sanas, es que hay que vivirlas. El que se ríe mucho llorará mucho, el que llora mucho también se reirá mucho. Tenemos que encontrar ese equilibrio, pero es tan sano una buena llorera y cuando alguien te escucha por escucharte y te desahogas, ¡ay, qué bien te quedas, ¿verdad? Es tan, súper tan bien. sanador. Y os aseguro que lloro. Y lloro con ganas. Sí, sí. La última, antes de pedirte por favor que dejes en esta tribu un mensaje final. ¿Cuándo te vamos a ver en una fotografía con Richard Gere? Está en el programa, ¿eh? ¿A que Sé sí? que está muy casado y su esposa estará sumamente enamorada, Enamorado. pero para esa foto se tendrá que echar un poquito hacia el lado. Porque A lo yo mejor esa ella la foto... hace de cámara. Sí, sí, ¿te importa sacarnos una foto, por favor? Está en el programa. En ese sueño que tuve, estaremos organizando un curso Zen en alguna parte y puede que sea en un avión, que me encuentre con él en un avión, porque se va mucho de viaje, Él es muy cruzar zen, ¿eh? y va a viajar con Iberia, porque tenemos Iberia Zen, los Ah, Zen, que tripulantes Zen se han encontrado con él en el avión y les falta decir, ¿conoces a Susan Powell? Porque sabe español y sé que sus ujú. padres viven, o al menos su madre, que no sé, hay en el sur de España, con lo cual en algún momento aparecerá. Pero sí, Yo sí, estoy segura. será selfie o lo que sea, pero va a ser, ya Estoy verás. segura que su mujer sin problema te dice, por favor, Susan, dame el móvil que yo te tomo la foto. Sí, y luego que se enganche ella a los vídeos y, y que entre los dos, pues que vengan al curso juntitos y luego que podamos ayudar a mucha gente. Sí, sí, Me yo lo veo. encantaría verte. Sí, Y sí. esa foto reposteada por todos lados, Hombre, claro, ¿no? claro.
Susan va a México, sí, sí, va a México. He visto muchas preguntas preguntando por mi México lindo y querido. Se va ya en nada, Susan, Ya. que vas a estar El ahí. lunes salgo para allá, el lunes salgo, curso el día 15. Salgo el lunes para luego aclimatarnos un poquito al tiempo, el jet lag y adaptarnos un poquito, pero el miércoles como un clavo ahí en Lienzo Lienzo. Charro, sí, para dar el curso Zen. Sí, Toda la sí. información está en el blog de Susan, que Dani también ya puso, mi compañerísima enorme. Susan, te doy tiempo para que pienses un mensaje, un poquito de tiempo, y quisiera agradecer a Carlos René, que también es partícipe de este encuentro. Carlos, ponle grabar que esté con Susan. Dani, desde aquí mi agradecimiento también por presentarme a Susan Powell, que fue por ella que te conocí virtualmente. Es increíble que tú nos conozcas a las dos y las dos no nos conozcamos. Entonces, bueno, estamos en camino también de llevar este propósito que es tu tribu y traer mensajes tan poderosos de gente que nos ha inspirado. Nuevamente te recordamos que cualquier post, cualquier publicación, cualquier video que veas aquí, si resuenas con él, tómalo, hazlo tuyo y crea tu propia experiencia. Si no resuenas, deséchalo y a lo que sigue. En esta tribu tratamos de no tomarnos personal nada y en eso estamos trabajando. Les mando un abrazo enorme. Ahí está Carlos. Les mando un abrazo enorme desde Madrid a toda la gente latina, a toda la gente de aquí de Europa que nos está viendo y más allá. Gracias por acompañarnos. Estamos ahorita en un supuesto break de descanso en agosto en Tribu, pero bueno, seguimos creando contenido para ustedes. Susan Powell, muchas gracias. ¿Y cuál sería el mensaje que nos dejas en esta tribu? Bueno, esto lo repetiremos más veces, por supuesto. Sobre Por todo favor. cuando Se saque me el nuevo quedó libro. esto. Mira todo lo que se me quedó. Let it flow, let it Let it flow, let flow. it flow. Sobre todo en septiembre, cuando salga el nuevo libro, Cambia Ya. Tengo tantas ganas de compartiros el contenido, nuevos recursos naturales para la salud, belleza y hábitat. El mundo necesita ese cambio. Por eso se llama Cambia Ya, para ayudar a las personas a no tener que ser estadísticas de cáncer, enfermedades degenerativas, enfermedades autoinmunes. Hemos dado ahí en el clavo cómo cambiar todo lo químico por lo natural y con lo que tienes en casa, en tu despensa, aceites esenciales de grado terapéutico. Ahí Raini ha dado también de su tiempo y sus conocimientos para aportar. Son casi 300 páginas de tocho así. Tengo muchas ganas de compartir el contenido, pero como en agosto, aquí en España, todo se va con mucha calma, pues a partir de septiembre va a estar disponible y sobre todo en el curso Zen en Madrid, pues ya tendremos ahí pues las copias para poder pues firmar también y dedicar. Ese es mi nuevo regalo, mi nuevo bebé para todo el planeta. A México y los demás países en Centroamérica, Latinoamérica, las Américas en general, llegarán con un poco más de demora, pues quizás Pero un mes llegará. y medio, 2 meses, pero llegará. Y que sepáis que voy a estar en Aguascalientes, en México también, en el Ahí, mes de hidrocálidos. noviembre y en San Luis Potosí en el mes de diciembre. Así que está siendo muy apapachado, mi querido México. A ver si me sale un novio en México. Así como paso tanto tiempo en México. Le Ya estaba cuando diciendo a quieras. Dani que conoces mejor tu México que yo, fíjate. Pues casi, que hemos estado en muchos sitios en México, ya muchos sitios, pero adoro México, los mexicanos y como veis también las blusas mexicanas. ¿Ok? Así que voy a reponer mi colección de blusas mexicanas en este viaje y que llevo a mi hija Joana, que mucha gente tiene ganas de conocerla, así que me la llevo para México. Así que os adoro, muchas gracias y a todos esos participantes que no sé cuántos habrán sido durante esta hora 40 minutos en este live por Facebook. A todo el mundo, luego ya veremos por dónde nos han entrado a visitar y a participar, pues
muchísimas ganas por todo el apoyo que me estáis dando, por tanto cariño, por tantos mails que me mandáis que no tengo tiempo de contestar. Pero como la vida es tan mágica, a veces me encontráis en un ascensor, en un supermercado, en un tren, en un avión, cuando menos nos lo espera, el universo nos pone ese encuentro, y si no es en sueños y en meditaciones. Pero me siento tan acompañada, tan agradecida, y que os voy a decir, tu tribu, que ya somos íntimas. Me falta Súper. conocer a Daniela, así que todo es posible. Ya la conoces, ya la conoces. Sí, de allá. De allá, Si en yo Miami, puedo, de Florida. Miami, Florida. Si yo puedo, tú puedes. Just do it. Si lo sientes, hazlo. La palabra imposible no existe. Si yo puedo, si tu tribu puede, pues yo también. Tan ¿Ok? fácil como eso, tribu. Ya está. Co-creadores, dioses. Ahí está. Muchísimas gracias a toda la gente. Hasta la próxima. Tenemos una sorpresa más adelante en 2 semanas con otro invitado. Ahí se los dejamos. Un beso enorme y compartan este video si resuenan con él. Bye, bye. Bye, bye. Gracias. Gracias.